A ver, siendo más objetivo, sin apasionamiento, la herencia que nos está dejando el MAS es una herencia que hipoteca el futuro de la población boliviana. Después de todo este tiempo de gobierno del MAS, porque yo digo, Evo y Arce es exactamente lo mismo. Si bien Evo fue presidente inicialmente, quien manejó las finanzas, quien manejó la economía fue el actual presidente y ahora, bueno, se ha convertido en presidente. Después de 18 años de gestión, tenemos un país altamente endeudado. Nunca en la historia Bolivia había tenido una deuda externa como la que tenemos en este momento, una deuda interna, pero no solamente que es la deuda interna y externa, sino que también las empresas deficitarias que creó el gobierno le deben al Banco Central alrededor de 6.000 millones de dólares. Casi 15.000 millones de dólares va a ser la deuda externa y estamos cerca de los 20.000 millones de deuda interna. Entonces es una situación que difícilmente vamos a poder solucionar en el corto plazo. Pero por otro lado, tenemos un país sin reservas, sin combustible, tenemos un país sin ninguna estructura, sin una diversificación de la estructura productiva, ese país industrializado con sustitución de importaciones que a diario el señor presidente comenta, no existe. Yo vivo en un país altamente endeudado, en un país donde no hay combustible, en un país donde no hay reservas, donde no hay divisas, y un país que en el corto plazo es muy difícil que salga de esta debacle económica. Rector, usted decía, voy a ser objetivo, hay que reconocerle algo bueno al presidente Arce en estos 4 años o no. Yo diría que no. Yo aplazo al gobierno del señor Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque no solamente que estamos entrando a una debacle económica, sino que está en riesgo la democracia, está en riesgo la libertad. Tenemos un presidente que gobierna con el Tribunal Constitucional, donde no hay una división de poderes, donde no hay un respeto a los otros poderes del Estado. Tenemos un poder judicial cooptado por el poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo que también en cierta parte está cooptado por el poder ejecutivo. Entonces es ¿Y una, ha sido es un una mejor nota. presidente que Evo Morales o no? No, porque ambos son culpables de la crisis económica que vive el país. En este gobierno entre Evo y Arce, el país recibió algo así como 60.000 millones de dólares por la venta del gas. Tuvimos una época de bonanza donde no supimos invertir, una época de bonanza donde no se pudo generar empresa, donde no se pudo hacer empresa, porque las empresas que se crearon con una visión política e ideológica y no con criterios técnicos. Yo le voy a poner un ejemplo, el tema de la fábrica de Uria. Cualquier persona que quiere implementar un proyecto siempre busca la localización, es básico para implementar un proyecto. Y un proyecto debe implementarse, debe tener un acceso a la materia prima, pero también un acceso directo a los mercados. Fíjense dónde está ubicado la fábrica de Uria, un lugar donde los costos de transporte te encarecen el producto. Entonces debería estar ubicado en un lugar donde tenga acceso al mercado. Y así otras empresas como San Buenaventura se ha montado un ingenio donde no hay materia prima, donde no hay cañas suficientes para que pueda generar producción. Tenemos fábrica de cartón, tenemos fábrica de cemento, donde se han ubicado sin ningún criterio técnico. Entonces, y ese es el fracaso del MAS. Lamentablemente, cuando yo hablo del MAS, hablo del gobierno de Evo, hablo del gobierno de Luis Arce. A mí no me motiva escuchar los discursos del señor Arce Catacora. Porque hay algunos, rector, que dicen, con Evo estábamos mejor que con Arce. Recuerdan una etapa que aparentemente fue de bonanza y dicen, este es el que tendría que venir a hacer una mejor gestión. Hay algunos que piensan, he escuchado ese tipo de comentarios. Sí, seguramente mucha gente que no tiene un criterio técnico o un conocimiento de cómo se generaban esos recursos, seguramente pueden decir y se respeta. Sin embargo, en los hechos, los dos han quebrado este país, los dos están quebrando esta economía. Evo
tuvo la gran ventaja de tener precios altos de la materia prima ligado al sector de hidrocarburos, y por eso es que recibió pues alrededor de 60.000 millones. Y ahora lo escucho decir al señor Luis Arce Catacora que la gestión de Evo no supo invertir en exploración. Pero es una crítica que no tiene sentido, porque cuando él dejó de ser ministro de Economía por un tiempo, ¿dónde se fue? Se fue de director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Estaba en su mano de él prever las inversiones en exploración. Es más, a las universidades y a los municipios nos retuvieron el 12% de IDH que nos correspondía con el pretexto de crear un fondo para hacer exploración. ¿Qué hicieron con ese dinero? No sabemos qué hicieron con ese dinero. Entonces, Evo y Arce quebraron la economía de este país. Se tuvo más recursos en el gobierno de Evo, pero era solamente porque el precio de gas o el precio del petróleo estaba con un precio que realmente generó buenos recursos para nuestro país. Rector, enseguida vamos a hablar ya de un tema muy puntual que lo involucra como testigo en una denuncia que usted mismo ha hecho. Pero antes de eso, mañana está prevista la asamblea, la sesión del último año de la Asamblea Legislativa. Ahí el presidente tendría que dar un informe, es su último año, y en este momento hay una reunión, una mesa de trabajo, se ha llamado así, para tratar los problemas en este momento del país. En esa reunión hay representantes del levismo, por ejemplo, está en pleno el gabinete económico, y hay otros representantes empresariales, pero están ausentes, por ejemplo, los de Santa Cruz. Esperan que hoy salga alguna solución para el combustible. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son las expectativas sobre eso? Y sobre una coyuntura difícil, llegamos a un cuarto año de final de parte de la gestión de Arce, con uno que viene por delante. ¿Qué espera usted? ¿Cómo llegamos ahí? Mire, con inclusive la posibilidad de otro bloqueo, si es que no hay respuesta a los pedidos de sectores de vista, sobre todo. Miren, estamos mal y vamos a terminar mal. A ver, realmente se ve un gobierno muy débil, sin ideas, sin criterio, unos acompañantes, como son los ministros, que pareciera ser que no conocen la problemática de su sector. Yo lo he escuchado convocando a un diálogo nacional al señor Luis Arce Catacora, a los diferentes sectores, para debatir cuáles pueden ser las posibles soluciones a la falta de combustible, a la falta de abastecimiento, a los mercados. Es decir, un presidente convoca a los vecinos a debatir temas nacionales. Es el vecino, es el trabajador, el emprendedor, el que tiene que darle la solución al gobierno, o es que el gobierno tiene que definir e implementar políticas serias en todos los aspectos, porque es el encargado de administrar nuestro país. Entonces, realmente veo a un presidente con pocas ideas, con pocas luces, y ministros que no lo colaboran, ni siquiera en el bloqueo lo han colaborado al señor presidente. Yo recuerdo que cuando hubo bloqueo de algunas calles... Se lo dio solo al ministro de Gobierno, parece, ¿no? Y el de Defensa. No, y además que yo veía que cuando hubo paro en Santa Cruz apareció el señor Montaño con sus tractores desbloqueando. Y yo esperaba que aparezca el señor Montaño con sus tractores para desbloquear las carreteras. Entonces, no, son puras poses, puro discurso. Inclusive el señor ministro de Gobierno habla mucho y dice hace poco, porque él lo ha convocado varias veces, lo ha llamado a la reflexión al señor Evo Morales, pidiéndole que por favor no bloquee. ¿Cuál es pues el principio de autoridad que debe tener un gobierno? Él está en la obligación de preservar por la integridad de las personas, por el derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces no puede pedirle por favor a un delincuente confeso que deje de bloquear. No puede pedirle por favor a un delincuente confeso que comparezca ante la justicia para responder por los delitos que se le acusan. Entonces hay un gobierno débil y hay un gobierno que protege a un delincuente, hay un gobierno con pocas luces y hay un gobierno que se aplazó. Realmente hemos perdido la confianza en este gobierno. Yo no espero nada del discurso. Yo le aseguro, anótelo,
Mañana va a hablar de la industrialización. Mañana va a hablar seguramente de las posibles plantas de etanol y demás cosas para reducir la subvención, para reducir el déficit. Hoy me decía alguien que están ¿no? produciendo poquito las plantas de biodiesel. Entonces, no, por favor, no es una solución pues de fondo eso, ¿no? Entonces, seguramente mañana va a hablar de industrialización, va a decir de que el culpable de todo esto es quienes bloquean el país, pero no hay un planteamiento serio, concreto, que dé cierta confianza y tranquilidad a los agentes económicos y al pueblo boliviano en general. Entonces, hemos perdido la confianza. Yo les soy sincero, yo solamente estoy contando los días para que el MAS se vaya del gobierno. Y estoy seguro que se va a ir el próximo año. El MAS fue una mentira, fue un engaño para el pueblo boliviano. Este modelo económico, social, comunitario, productivo fue el modelo de la corrupción, fue el modelo que convivió con todo lo ilícito y un modelo que funcionó solo a gas. Se acabó el gas, se acabó el modelo y se acabó la economía del país. Bien, rector, enseguida vamos a hablar de su denuncia contra Evo Morales. Creo que la hizo en 2 lugares, porque lo vi en La Paz o no, o solo en Santa Cruz, sí. Sí, lo hice en 2 partes, ¿no? En 2 lugares. En 2 lugares. Primero, porque sorprendido que en Santa Cruz no hayan admitido la denuncia, No la admitieron acá. hayan declinado competencia, pero seguramente lo vamos a conversar enseguida. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, rector. Cuando retornemos hablamos de las denuncias que ha planteado contra Evo Morales y también que tiene que ir a Sipe-Sipe. ¿Usted? No, a Villa Tunari. Ah, Villa Tunari. Ay, ay, Mire, ay. tengo que ir a Villa Tunari a declarar el lunes Sí. y después tengo que trasladarme 200 kilómetros para llegar a Sipe-Sipe para apersonarme ante el juez. El fiscal está en Villa Tunari y el juez está en Sipe-Sipe. ¿Qué le Y parece? usted es el denunciante, digamos, y el denunciado... No Yo sabe. soy el denunciante y a mí ya me han amenazado con aprenderme, con librarme de mandamiento de aprehensión si no voy a ratificar la denuncia. Sin embargo, a los denunciados no ha salido ninguna citación para que vayan a prestar una declaración.